Hola, Cris. Estoy intentando invitar a Rebeca otra vez. A ver si... Y ahora te vuelvo a intentar invitar. A ver, porque no sé si soy yo la que está teniendo problemas. Hola, Rebeca. Te estoy intentando invitar otra vez porque se ha ido. Em, no sé qué hacer. O sea, si estoy en casa siempre tengo buena conexión y ahora de repente no tengo buena conexión. No sé qué hacer. A ver. Hola, Rebeca. Hola. Los Yo no sé si, yo creo que es tu conexión porque yo estoy con los datos móviles y eso nunca me falla a mí. Sí, no, yo Entonces, también no sé, nunca fallo tampoco, no sé, pero bueno, lo siento mucho si soy yo, qué perdóname. raro. Sí, vuelvo a la pregunta que te estaba formulando. Entonces, una mamá, Hadassah, nos dice que en su casa hablan tres idiomas, inglés, francés y español, y que su pequeña de 8 años, a pesar de que siempre ha tenido niñeras latinas, solo responde en inglés y en francés, pero nada de español a los 8 años. ¿Por qué prioriza el inglés, que tampoco sería el idioma local, en vez del español? Por qué esa prioridad? Estas son preguntas muy difíciles de responder cuando yo no tengo como la suficiente información del perfil Claro. familiar y Mm, de la historia de esa familia. Em, O sea, si no responden en español a pesar de las niñeras latinas, a pesar de, o sea, algo ha habido en el proceso, porque ya 8 años es una edad bastante avanzada y me gustaría saber desde cuándo no responde en español. Ahí, mm, como te digo, necesitaría más información, pero tendría que haber habido algo en el proceso, falta de input, falta de consistencia, estrategias no muy efectivas. eh, ¿Y por qué prioriza el inglés? Tampoco lo puedo responder así porque no sé cuál, cuál es la realidad de ellos, claro. quiénes hablan inglés, cuánto inglés escucha en casa, si ha recibido, no sé, más motivación en esa lengua, más inspiración, más, no sé, actividades que ella ha eh, conectado con una cosa muy positiva y entonces es bastante complicado Entiendo. responderla sin No, saber el exacto. perfil. No, lo entiendo perfectamente, o sea, con preguntas así como un poco cortas es muy complicado. Voy a intentar otra vez invitar a Chris. A ver. em, y si no funciona, me está escribiendo sus preguntas por Ah, privado, ok, entonces intentaría transmitirlas yo. A ver si ok. funcionas una última vez. ¿Tú estás usando tu Wi-Fi o tus datos móviles? No, Porque estoy con yo, mis datos. ok, Estoy con mis yo datos. también cambié mis datos a ver si era, pero tenía full señal, muy raro. Vamos a ver. El último intento. Y si no, empiezo a leer las preguntas de Chris. Bueno, yo creo que no funciona. Así que me dispongo a leer. Ok. Eh, leo lo que me escribe. Me dice, me llamo Cristina. Nada, dice que su aplicación no quiere. Lo siento mucho, Cristina. Vete escribiéndome las preguntas y las voy leyendo. Dice, me llamo Cristina, tengo 37 años.
llevo 15 años viviendo en Francia, estoy casada con un francés que habla muy bien español y tenemos dos pequeños, de 4 años y de 4 meses, Tiago y Sofía. Es venezolana y bueno, así un poquito del contexto. A ver, ¿qué me dice? Dice, mi hijo de 4 años lleva un año recibiendo más español, pero con mucho acento francés. Es verdad que me dijo que cómo podría ayudarle para mejorar el acento, que no tenga tanto acento francés, o sea, tanto acento local en su idioma español. Tiene 4 años. Ok, primero ahí tenemos que entender cómo funciona el bilingüismo y em, decir que un niño bilingüe no es dos monolingües en uno. No podemos comparar un niño bilingüe con un niño monolingüe en español, por ejemplo. Entonces, esta es la primera cosa que hay que dejar muy claro, que es completamente normal y aceptable que los bilingües no sean perfectos en sus dos lenguas, que tengan acento, que mezclen las lenguas, que hagan a veces pausas porque están buscando en dos registros, a veces en tres registros diferentes a nivel cerebral. Entonces, no se hace nada para cambiar. O sea, si está súper preocupada porque tal vez no está pronunciando la R española todavía, tiene como hasta los 6, 7 años todavía el niño, eh, para adquirir, por ejemplo, la R de nosotros. Pero, porque hay fonemas que duran más para ser, o sea, para adquirirse. Y entonces, en este caso, que no se preocupe, que hay que celebrar el bilingüismo, que hay que celebrar la biculturalidad, que si tiene acento francés en español, o sea, lo va a hacer todavía más tierno cuando hable español y nunca, por ejemplo, censurarlo o reírse o decirle, di esto y repítemelo y así. Los niños aprenden el lenguaje de manera natural. Eh, Nosotros no tenemos que, digamos, como ponernos en el papel de maestras o profesoras de intentar de que lo hagan de tal manera, así, perfecto, pero porque así no funciona el bilingüismo. Entonces, que ella sepa que es normal que tenga acento y simplemente con más exposición y más años y más experiencia en esa lengua española y escuchando mucho español, música en español, por ejemplo, que les da una sensibilidad más para los ritmos y adquisición de fonemas o leer, por ejemplo, mucho en español, son herramientas muy buenas, pero ella no tiene que corregir nada de acentos. Sí, eso va a pasar naturalmente en él y es normal que tenga acento en una de sus lenguas. O sea, Claro, y sí. por ejemplo, el sonido de la R que mencionabas, si un niño de 6 años no pronuncia bien la R, estaría bien intentar como enseñarle cómo se mueve la lengua o ponerte con él a lo mejor a hacer trabalenguas con R Sí, o pueden ¿hay algún jugar. sistema? O sea, yo no soy logopeda y puedo recomendar, por ejemplo, la cuenta de Red de Apoyo Crianza Bilingüe, que somos un equipo de psicóloga infantil, dos logopedas, yo como lingüista, comunicadoras, y tenemos mucha información, por ejemplo, acerca del desarrollo no, perdón, del desarrollo del lenguaje, no, del acento, cómo por qué las personas tenemos acento, porque todos tenemos acento, y hasta ti te lo noto, que eres española, pero que has vivido mucho tiempo en Francia, yo te siento ese acentijo francés. Imagínate, un niño que ha crecido con las dos lenguas. Y eso es lindísimo. O sea, yo a veces llego a Costa Rica y a mí me preguntan a veces de dónde soy porque no logran ubicarme.
claro que es Ujú. después de estar ahí 2 meses, ya otra vez uno vuelve como a caer en endeísmos y un montón de cosas que ha dejado de usar aquí en el extranjero, pero a lo que voy con esto es que es muy Ujú. normal y no hay como nada que corregir o así. En este perfil que te digo, Red de Apoyo Crianza Bilingüe, Ujú. ahí tiene mucha información acerca de la R, por ejemplo, Ujú. pero siempre de manera lúdica, por medio del juego, que los niños sí, se expongan a esos fonemas por medio de la música, de libros, de jugar, sin decirle la posición de la lengua. Eso no vale con los niños pequeños. Entonces, Ujú. sí ponerlos a hacer así como R con R, cigarro, R con R, barril, o sea, trabalenguas y cosas así funcionan muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias por esta pregunta. Cristina te da las gracias. Dice que está más tranquila. Em, Tiene otra pregunta. Dice, en su escuela ya comienzan a introducir la lectura y la escritura a través de la fonética. Y no sé si debo ayudarlo en francés o dejar que su padre como francés lo haga. Y también me pregunto si es buen momento para que yo empiece a introducir la escritura y la lectura en español en casa. Ujú. O si podría confundirlo. No. O sea, confundirlo, no, no, o sea, nunca. Red de apoyo, crianza bilingüe, solamente para la persona que pregunta. Ella puede, si ella tiene la capacidad en francés, puede apoyarlo en el aprendizaje del francés. El asunto es aquí que ella tal vez te informe un poquito. El francés es una lengua opaca y el español es una lengua transparente. Es decir, el francés la lectoescritura en francés se adquiere diferente a la lectoescritura en español. En español nos vamos más por el camino fonológico de, por ejemplo, mesa, m, e, s, a, ¿verdad? Esas son, como te digo, el método más común para abordar el aprendizaje de la lectoescritura en español. El francés, Ujú. digamos, y como el inglés, que son lenguas opacas, eh, la lectoescritura funciona diferente, es decir, los niños o el cerebro aprende la palabra así como a primera vista la palabra completa, porque Ujú. no se escribe igual que cómo se pronuncia. Entonces, si ella puede y lo quiere apoyar, pues excelente, no es nada malo. Sin embargo, tiene que hacerlo de manera separada, las dos lenguas, no, eh, o sea, no mezclar el español con el francés en el proceso. Y es importante que también, o sea, si el papá pudiera apoyar más la parte de francés y ella dedicarse desde ya a la parte de español, pues maravilloso. Entonces es importante simplemente que lo hagan en momentos diferentes, ojalá con material diferente, que de todas formas no va a funcionar, ¿verdad? Aprender la lectoescritura en español con material en francés. En español puede estar con la concienciación fonológica, que lo que hace es empezar a jugar con los sonidos de las letras en español, ponerlos por ejemplo, antes de que cojan el lápiz, todavía está pequeño, con 4 años, poder ponerlos, por ejemplo, con azúcar y las láminas, por ejemplo, de las letras y que ellos tracen la letra en el azúcar, cosas así de manera lúdica, ella ya puede empezar definitivamente con el proceso en español. Pero sí Ujú. que sepa que funciona diferente y que en español la mejor forma es por medio de los sonidos de las letras, ¿sí? Que ese sonido se conecte con esta letra. Entonces,
¿verdad? La P que suena o que la M, no decimos, esta es la M, no, decimos M de mamá o Mm. mariposa. Sí, entonces en ese tipo de lenguas como la nuestra, el español, es el mejor método. Tengo un live acerca de esto. Yo digo que es como un workshop gratis con una súper experta en esto, psicopedagoga, que es buenísima. Y lo pueden ver en mi perfil. Es un IGTV que se llama Cómo introducir la lectoescritura en niños multilingües. Ahí lo pueden ver. Ah, genial. ¿Y en qué edad? Por saber a qué edad sería una buena edad, por si alguna mamá se lo pregunta, ¿a qué edad sería una buena edad para introducir el español Ajá. como Em, lectoescritura? ¿A todo la vez o un poquito más? depende. Pueden hacerlo si quieren al mismo tiempo en el momento que empieza el proceso de escolarización del niño Ujú. en la lengua local, pueden hacerlo perfectamente. Yo, por ejemplo, con mi hija lo empecé a hacer en el momento que empecé a ver el interés de ella. Y yo estoy hablando, eso no hace, o sea, hay padres que piensan que entre más pronto mejor. Y no. Esta es una idea errónea en realidad. La ciencia, si tú ves lo que es Montessori, los países más desarrollados y los que mejor tienen los mejores sistemas educativos, como los países escandinavos, empiezan bastante tarde, 6 Mm. 7 años a introducir la ¿Una segunda de lectoescritura. idioma? Ah, la lectoescritura, vale. La lectoescritura en general, monolingüe Ujú. o bilingüe. En el caso, por ejemplo, de los niños bilingües, que, por ejemplo, mi hija que entra en agosto de este año a clases a la escuela en alemán, yo me adelanté y empecé a practicar con ella el español, la lectoescritura o el reconocimiento de letras y de fonemas, de sonidos, de manera lúdica. O sea, antes de que un niño coja el lápiz y lo pongamos ahí a escribir un montón de letras, lo mejor es hacerlo por medio de juego, por medio de juego. Qué sé yo, tú trazas una calle en forma de letra en un cartón. Entonces tú pones, por ejemplo, mi hija se llama Luciana, entonces yo pongo una L gigante en un cartón y esa L es como un carril para un carro, entonces ella tiene que Ujú. hacer el trazo de la L con un carrito, por ejemplo. O esto que les decía yo del azúcar, o empezar a jugar con las vocales, cantar canciones como la de la hormiguita, por ejemplo. Son canciones donde que puedes hacer la misma canción en las diferentes sílabas. Tengo una hormiguita en la barriguita que me está haciendo cosquillitas, por ejemplo, entonces tanga, anar, magata, estas Ah, son sí. cosas de concienciación fonológica. Es súper bueno para antes de que cojan papel y lápiz y los pongamos ahí a escribir, como Ujú. mini Einstein. Genial. Estupendo, creo que está claro. Y luego, bueno, quería responder solamente a Ginger. Sí, voy a guardar el vídeo en nuestro perfil. Y tenía una pregunta, dice, en mi caso, tengo una niña de 2 años y medio a la que le hablo solo en español, ahora ha empezado a hablar y no habla en español, solo me responde en francés, es normal. Hace parte ¿Cuán- del proceso de aprender dos lenguas. ¿Cuánto tiene? 2 años y medio. Está aprendiendo a hablar ahora y solo habla en francés a pesar de que su madre le habla en español todo el tiempo. Es parte del Ok, proceso de aprender dos lenguas. bueno, lo que hablábamos antes es la pregunta del millón, o sea, se repite siempre y siempre. E igual necesitaría saber, ¿está en el kinder? ¿Tiene un papá francés que le habla francés todo el tiempo? ¿Cuánta exposición tiene la niña a español? ¿Cuánta tiene al francés, del francés? Todos esos son factores para tomar en cuenta y exactamente lo que te decía antes de la manera en que respondemos y nos comunicamos con ellos. Si dejamos todo el tiempo pasar, o sea, de 2 a 3 años, esa es una edad
tan importante para cambiar el chip con nosotros. O sea, primero tenemos que ser ejemplo de constancia, ejemplo o modelo de nuestra propia lengua, que nosotros no cambiemos de lengua a cada rato con los niños. Si somos la única persona, yo no estoy en contra jamás de mezclas de lenguas o algo así, porque yo siempre digo, hay que celebrar el bilingüismo, hay que celebrar la multiculturalidad y todo esto. Pero si yo soy la única persona responsable de transmitir esa lengua minoritaria, tengo que ser muy constante, muy consistente, muy consecuente con el uso de mi Ujú. propia lengua, tanto yo como en la manera en cómo me comunico con mi hija. Entonces, en Claro. ese sentido, empezar a cambiar el patrón desde ya. O sea, darle a ella las herramientas. Me dijo algo en francés, se lo repito en español, espero una pausa a ver si ella me lo quiere decir, si no puedo hacer tal vez esta otra estrategia que te decía de darle exactamente la frase que me tiene que decir. Y, o sea, los niños son muy pragmáticos, ellos van a preferir la lengua que escuchan más y lo Claro. más importante para ellos es la comunicación. Entonces, si ellos saben muy bien, mami entiende esa otra lengua porque yo tengo que hablar Mm. español si me entiende francés. Entonces, como les decía, intentar cambiar este patrón de manera muy juguetona y ojalá por medio de cosas que ellos amen y adoren hacer, como jugar, como leer libros, eh, y no dejarlo pasar siempre. Eso es Genial. clave, no dejarlo pasar. Sí. O sea, al final todo se resume en multiplicar la exposición a la lengua, si entiendo Ujú. bien. Sí, sí. Genial. Otra pregunta de Chris, que también era una pregunta que yo quería hacerte, Rebeca, es cómo introducir otros idiomas. Es decir, un niño que ya está creciendo en un bilingüismo y ya, digamos que comprende perfectamente los dos idiomas, quizás se maneja mejor en el local que en el español, pero digamos que tiene los dos idiomas. ¿Cómo es la mejor manera de introducir una tercera lengua? Por ejemplo, el inglés. Bueno, todo depende de cómo se sienta la mamá o el papá eh, con esa lengua, por ejemplo, en este caso con el inglés. Si se sienten muy cómodos, si siente que puede hablar, pero lo podrían hacer, ¿Entre ellos siempre, quieres decir? o sea, ¿O el niño? entre mamá y el niño, por ejemplo. Ujú. O sea, la Sí, mamá que le habla español normalmente al niño que cambia al inglés. no que cambie, o sea, hay que hacerlo con estrategia muy, muy clara. Hay una estrategia que se llama time and place. Entonces ella puede coger, empezar a introducir 1 hora al día, a empezar con 15 minutos al día y empezar a jugar con vocabulario en inglés, empezar a poner una que otra canción en inglés, pero especialmente una mamá en la que su hijo no está todavía respondiendo en español, que es su propia lengua materna. Nunca deberíamos priorizar otra lengua antes que la transmisión de nuestra lengua materna. Ujú. Entonces, eh, por ejemplo, yo lo hago con mi hija con el inglés, ella sabe exactamente que cuando yo saco unos libros específicos, que este es nuestro momento para jugar o aprender inglés. Yo no me siento cómoda hablándole a ella en inglés y no le quiero robar el protagonismo al español porque estoy con una estrategia en casa, que es la lengua, es un padre, una lengua que puede tender a que ella me hable a mí, o sea, siempre en alemán, por ejemplo. Entonces, yo no quiero robarle al español Mm. el protagonismo, lo hago por medios externos. Tiene clases de inglés, por ejemplo, online con otros niños donde juegan, cantan, pintan. Eh, yo digo que siempre los recursos externos son lo máximo para introducir una segunda lengua o una tercera lengua, en este caso Ujú. una tercera lengua, y nosotros los padres los podemos apoyar, qué sé yo, tener un playlist en inglés, eh,
a jugar con los colores, aprender con videos cortos, una que otra app como Baby Lingo, creo que se llama una. No sé, o sea, hay apps así también y así no comprometemos tampoco el español ni nos obligamos a hablar una lengua, tal vez, en este caso, el inglés. Ujú. Y el Sí, tiempo, perdón. no, habla, habla. No, esto del time and place es exactamente buscar un tiempo específico o un lugar específico donde se hable esa lengua específica. Tiene que estar muy, muy bien estructurado, porque la idea no es, o sea, la idea es que el niño sepa muy bien, este es el momento en que mi mamá y yo jugamos o practicamos en esta otra lengua rara, nueva, ¿sabes? Entonces Claro. eso es importantísimo. Yo tengo un workshop gratuito para padres de familia. Se pueden inscribir en el link de mi bio, que se llama Iniciando una crianza bilingüe efectiva. Y ahí explico todas las estrategias de crianza bilingüe que hay. Lo pueden ver gratis, o sea, por el momento está gratis, así que aprovechen a inscribirse. Lo Ujú. pueden hacer ahí en el link de mi bio. Quizás una tercera idioma, me pregunta Chris, me dice, quizás sería mejor que el inglés lo introduzca el padre, ya que el padre normalmente le habla en francés, en vez de ella Sería- que le habla en español y que es la única fuente de español, quizás es mejor que lo haga el papá. Sí, lo mejor. Sí, 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 genial. Pues exacto. está. Ahí tienes la respuesta, Chris. Ujú. Pregunta Jen Jen, dice, la estrategia de un padre y una lengua, ¿cómo funciona el tiempo en común? Es decir, el tiempo entre todos juntos. Ajá. Mamá me habla en una lengua, papá me habla en otra lengua. Y la comunicación entre mamá y papá no le concierne al hijo. O sea, la comunicación entre mamá y papá es Ujú. una cosa separada a la comunicación entre o sea, padres con los hijos. Entonces, es importante que por lo menos en los primeros años de vida seamos consistentes cuando usamos esta estrategia en casa, un padre, una lengua, que seamos consistentes cada quien usando esa lengua, aun cuando estamos juntos. Yo Ujú. sé que a veces es muy difícil porque tal vez papá no entiende mi lengua, pues entonces si papá es el encargado de la lengua mayoritaria, por ejemplo, papá puede sentarse con nosotros a la mesa e intentar también aprender nuestra lengua, que es la minoritaria, y preguntar, ¿y cómo se dice esto en español? Y apoyar con actitudes lingüísticas muy positivas hacia la lengua minoritaria. Él puede seguir hablándole al niño en la lengua mayoritaria, yo en mi lengua, por ejemplo, en este caso minoritaria, pero así sería la dinámica. Por lo menos los primeros Mm. años de vida. Y claro, porque luego imagino que cuando los niños ya crecen ya cambia un poquito. Sí. Me pregunta Chris y me dice si el papá habla bien español, a pesar de ser francés, ¿debería introducirse hablando español o debería quedarse en el francés? Yo lo aprovecharía 100%. O sea, yo le aconsejo a las familias Sí. que cuando el padre que tiene la lengua mayoritaria o la lengua local maneja también el español en este caso, o la lengua minoritaria, perfectamente puede apoyar el proceso, perfectamente. De A hecho, pesar de que de que su nivel no sea perfecto. a Digamos que pesar de eso, no. porque no va a afectar, o sea, si él comete errores o así, ¿sabes? El modelo de lengua eres Ujú. tú. Cualquier otra cosa que venga de afuera va a ser simplemente un apoyo más. Claro. Entonces, no importa si papá dijo, no sé, las Yo me zapatos o gusta, algo yo me así. gusta. Yo me gusta que lo Yo corrija me muchas gusta. veces. Ok, de hecho, a veces hasta los propios niños se dan cuenta Ujú. que es un error y ellos mismos corrigen a los papás. Pero en este caso, hasta tú podrías hacerlo de manera muy sutil con tu marido y decir,
¿Ves? Le gusta, me gusta, ¿verdad? Así, algo así, ¿sabes? Sí, pero Entiendo, genial. yo no Estupendo. sé si Hay hay más. una Pats que dice, padres mexicanos viviendo en Estados Unidos. Mis hijos de 5 años solo hablan español en casa, pero fuera de casa hablan inglés. ¿Deberíamos seguir así? No sé si... Sí, perfecto. Eso es una super estrategia. Se llama lengua minoritaria en casa. Es de las más exitosas. Ujú. Sí. Que sería más o menos lo que hablábamos ahora de que el padre, a pesar de tener la lengua, sería como implantar un poquito esta estrategia, a pesar de... Sí, o sea, pero los dos son mexicanos. Aquí entonces todavía mejor. Claro. Ujú. Ujú. Genial. Pues, a ver, creo que no hay más preguntas. Tal. Bueno, pues Chris tampoco tiene más preguntas. Dice, sí, dice que su hijo a veces lo corrige porque tiene más vocabulario que su padre, Ah, qué gracias a los bien. libros, así que estupendo. Y Maravilloso. genial, pues yo creo que, bueno, llevamos, digamos, Casi 40 una hora. minutos Sí, correctos sí. sin problemas técnicos. Chris nos da las gracias. No sé si en estos últimos minutos hay alguien que tenga alguna otra pregunta. Quería simplemente decir que, bueno, eh, pues nosotras ahora mismo en París estamos intentando sufragar muchas veces estos problemillas de mi hijo no me habla en francés porque, o sea, perdón, en español porque va mucho, o sea, va al colegio en francés, todos sus amiguitos son franceses, el papá o la mamá son franceses, todo su entorno es Ujú. francés. Entonces nosotros con nuestras actividades querríamos que los niños conozcan que hay otros niños que también hablan español en París. Ujú. Que creemos que es de esta forma, conociendo a otros niños, yo, por ejemplo, cuido a dos niñas bilingües y vamos al parque y cuando hay algún otro niño que tiene un papá o una mamá en español se le quedan mirando como diciendo, ah, mira, hay más como nosotros. Ujú, ujú, ujú. Entonces, pues es lo que queremos Es intentar. buenísimo. Sí, este es un tema para mí, o sea, es un tema que yo he estudiado mucho. De hecho, fue uno de mis temas de tesis de maestría, o sea, trabajo de campo, de por qué niños en Alemania, niños con OPOL, un padre, una lengua, tienden solo a hablar alemán. Entonces, en mi perfil van a encontrar en las guías, yo hice tantos posts acerca de esto que lo que hice fue reunirlos todos en un solo lugar. Son guías, ahí lo pueden ver y ahí tienen bastantes como tips para este problema específico. Y a finales de mayo, principios de junio, sale otra vez a la venta este workshop. Son 3 horas. Son Mm, 3 horas, pero al final, o sea, tú puedes armarte tu propio plan de activación de lenguas. O sea, está muy completo, como te digo, una parte es de la psicóloga, desde la perspectiva psicológica, cómo abordar esto, el reconocimiento de emociones, cómo de verdad tener esa sensibilidad con nuestros niños y hacerlo de manera muy respetuosa. Y por mm, otro lado, toda la parte lingüística que es hecha por mí, y al final los padres tienen una lista gigantesca de estrategias y reciben un workbook que pueden ir llenando y al final se hacen su propio plan de activación. Y yo creo que, te digo esto porque yo sé que es la pregunta de siempre, de cómo sí. hago para que me responda a mi lengua. Y Mm. sí, ojalá que encuentren ahí en mi perfil cosas que les pueda ayudar. Seguro. Y si no, para las mamás que nos están viendo de Francia, que quizá no te conocían, porque trabajas sobre todo en el mercado en Alemania, ¿no? Entiendo. O en Estados Unidos, Europa, casi, toda vieras Europa. que, Porque ajá, todo te trabajas online, ¿verdad? sí, Todo.
Ajá, todo. Ujú. O sea que todo, porque los workshops son en grupo o cómo funcionan tus, si alguien se inscribe. Cuando son presenciales, sí, pero pronto, o sea, yo estoy trabajando, guardando ya, o sea, pregrabando los Ujú. workshops porque yo en 2 meses y pico llega mi segundo bebé. Ah, enhorabuena. Entonces, sí, gracias. Entonces, por eso es que estoy trabajando mucho ahora para que los padres los puedan comprar, acceder sin tener que, o sea, verlo a su propio ritmo. Y Ujú. entonces, por eso ahí pueden, en mi perfil también tengo muchas eh, recomendaciones de libros en mis highlights, ahora que alguien pregunta. Libros o materiales, los tengo en mi highlights o mis destacados, literatura infantil en español, sí. Genial. Pues muchísimas gracias, Rebeca. De verdad, nos has respondido muchísimas preguntas. A pesar de los inconvenientes técnicos o de falta de información, pero de verdad muchísimas gracias y pues suerte con tu segundo bebé. Gracias, Y sí, gracias a ustedes por la invitación y definitivamente cuando vea que hay familias con esta combinación de lenguas, te las vamos a mandar para que muchas sí, gracias. se incentiven mucho o sea, ayuda muchísimo los recursos externos como los de ustedes. Mm. Sí. Pues muchísimas gracias, Rebeca. Pues buenas noches Gracias. y Buenas noches y nos pasa una buena vemos. noche. Ok, Y chao. adiós. Muchas gracias a todos que han participado. Hasta luego, buenas noches. Gracias, adiós. Sí. Adiós.